me sentía muy nerviosa. Y las chicas dieron, no mami, hagámoslo. O sea, ellas me dieron el valor a mí para hacerlo. Oh, y yo fui a presentar esa obra, invité a todos mis compañeros, colegas, psicólogos, artistas, y yo decía, chuta, ¿qué van a decir? Le falta ritmo, le falta esto, no está aquí, acá, porque tú sabes que cuando vas a ver una obra, cuando presentamos la obra, yo estaba súper nerviosa, termina la obra y yo, prenden las luces, todo el mundo estaba llorando. Todos estaban llorando, todos. No podía creerlo, yo aplaudía y me lo veía todos llorando, veía a la gente que estaba apoyando a las chicas también llorando, y las chicas estaban también llorando, pero no era algo de tristeza, sino de emoción, ya de ellas de haber logrado, porque topaban muchos temas que le afectaban a ellas también, pero lo que más me encantó es que de eso nació su fortaleza. Okay. Sí, y las chicas que ya no están en la Casa Hogar, que pasaron ese proceso, siempre me escriben, me dicen que quieren hacer teatro de nuevo, que eso les ayudó, que eso les sirvió. Entonces créeme lo que desde ahí yo dije, no, esto es lo que tengo que hacer, a esto me quiero dedicar. Y de ahí ya surgieron otros procesos con otros grupos. ¿Nombre de la obra? Desde cero. Desde cero. Desde cero. Ellas le pusieron ese nombre. Un día como hoy se estaba rodando un cortometraje, más o menos por estas fechas, realmente. Marzo 8 fue los primeros flyers que se sacaron de aquel cortometraje que llevaba por nombre Del azar y otras religiones, un cortometraje producido enteramente, porque Oliver, si me estás viendo, no hiciste nada, no mentira. No, pero producido enteramente por, hasta cierto punto, en muchos aspectos, por Lionel Orrala, que es Whistler, el segundo nombre de este, bueno, el primer nombre realmente de este podcast. En aquellas fechas conocí a quien es hoy mi invitada, una actriz que no me recuerdo de dónde apareció, no recuerdo si yo hice el flyer para el casting, realmente no recuerdo mucho de ese tiempo, y realmente lo que busco en este episodio del día de hoy es cómo volver a esa época, tratar de recordar lo más que se pueda, tratar de rememorar ciertos aspectos de aquel evento en donde también para mí, como hoy descubrí, fue la primera vez en donde tenemos una conversación, un cierto diálogo, la primera vez que tomábamos un aspecto cinematográfico, que éramos partícipes de algo que iba a ser grabado y que iba a quedarse para la posteridad, porque sí, aunque ella aún no lo ha visto. No, después de... Entonces, pido un aplauso para Pamela Pincay, que está conmigo con el día de hoy. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal bien. esa intro? ¿Qué Bien, te parece? gracias por la invitación. Ok. Gracias, está bien. Un poco con nervios porque venimos de un temblor el día de ayer. Ay, sí, es terrible, no. Ya yo le tengo pánico a los temblores. Yo soy de las personas que se mueve la tierra y salí Adiós. corriendo. Salí corriendo. Parecía ya yo. Parecía 2 cuadras ya. Te lo juro. Ok, bueno, como dije en la intro, sí era como... Lo que busco con esta entrevista el día de hoy es como volver a esa época, tratar de llegar a ese momento, porque de ahí tú y yo quizás topamos en algunos lugares, en algunos eventos, pero no volvimos a participar en otro proyecto que no fuera ese, ¿no? Y sí me sorprendió mucho que tú no hayas visto ese corto, y que aparte me digas que es la única vez que has participado en algo cinematográfico, algo que ha sido filmado. Me parece bastante sorprendente porque me puse a investigar, te dije, este es un pocotón de obras de teatro, has participado en infinidad, y me pareció que quizás desde esa época yo pensaba que quizás ibas a participar en más, ibas a ir a más castings y demás, pero creo que tu corazón dictaba otra cosa. Sí. Y quisiera empezar con eso porque encontré aquí una cita con la que quiero empezar, que era que tú pusiste en tus redes, que la vida fuera más linda si hubiera más teatro que realidad. ¿Por qué? ¿Consideras que eso es una realidad que quisieras? Porque hasta cierto punto sí sería como cool que te toparas con un personaje en cada esquina, ¿no? Que hasta cierto punto pasa, pero no son personajes muy agradables que digamos, pero pasa. Sí, es que a mí realmente el teatro me cambió la vida.
O sea, y yo conozco a toda persona que entra al teatro, o sea, es una cosa increíble, desde los profesores que topé cuando estaba en el colegio, entregados al arte, que me enseñaron, me educaron en torno a todo eso. Luego apareció la psicología en mi vida, unir el teatro y la psicología de alguna u otra forma. Y créeme lo que yo no tengo dudas en que el teatro es el mejor medio para transformar al individuo. He aplicado teatro en el Instituto de Neurociencias, con adolescentes, en comunidades, y ver el cambio, ver los procesos, cómo los llevan, el desarrollo de habilidades sociales, ya hablándote un poco más ya, el desarrollo de habilidades sociales, cómo se manejan mejor en grupos, cómo se relacionan mejor. O sea, realmente para mí, si yo pudiera hacer de mi vida teatro 24/7, fuera feliz. Es complicado, pero me gustaría hacerlo así todo el tiempo. Bueno, es que vamos a entrar poco a poco en ese tema porque es bastante profundo, ¿no? No, sí, es que sí lo es, de por sí lo es. Trata sobre aspectos humanos muy grandes. Y de cierta manera, yo tengo aquí mi listita como siempre. De cierta manera el teatro se creó o realmente lo utilizó el humano para poder imitar, de cierta manera, a animales para poder sobrevivir, ¿no? Desde ahí viene el teatro, desde la premisa de tengo hambre, ¿cómo cazan los leones? Vamos a verlos de lejos, porque si no me matan. Y a ver cómo hacen y poder, el principio de la actuación, ¿no? De la imitación de la realidad, ¿no? Y de un punto a otro, con el desarrollo del ser humano, llegamos a un punto en donde ya el teatro no es solo la imitación de la realidad, sino una forma de salir de ella. Entonces, quisiera preguntarte, ¿en qué momento de tu vida, desde cuánto tiempo llevas en el teatro? ¿Qué fue alguna película? ¿Fue alguna obra que te llevaron a ver? ¿Qué te llevó a ti, Pamela Fincay, al teatro? A ser una actriz. By the way, no dije eso, disculpe. Dos cosas, ¿no? En el colegio, en la escuela lo hacía, pero lo hacía como porque me tocaba, tenía la voz alta y me decían, bueno, actúa y todo. Pero realmente le cogí mucho amor y cariño a un profesor. A un profesor que siempre daba más de lo que tenía que dar, ¿no? Él daba clases de teatro en la tarde, el colegio no le pagaba por eso, pero él lo quería hacer. ¿Ya? Entonces me invitó, me dijo, me enseñó a otras compañeras más y fue muy bonito. O sea, la forma, él le gustaba mucho hacer teatro en comunidades. Lamentablemente él falleció en la época del COVID. Sí, fue muy duro para mí porque yo le tengo mucho cariño y en algún momento yo quería a él, una vez que yo tenga la fundación, porque era lo que yo quería, llamarlo y darle un reconocimiento. Lamentablemente no lo pude hacer, me enteré que había fallecido. Igual el legado de él lo tengo en mí, que es trabajar en comunidades, trabajar con las personas que necesitan el arte. Entonces ahí y me encapriché más cuando una compañera en ese tiempo del colegio decía, no, es que tú no vas a poder actuar. Entonces, no, yo voy a poder. Y me encapriché con el teatro y más la ayuda del profesor, ahí agarré. Y allá no me solté del teatro. Sí. Nombre para que quede para siempre. Gastón Chiriboga. Sí, Gastón Chiriboga. No, ese profesor, creo que son de los profesores que te cambian la vida. Realmente te cambian la vida. Él tocó los corazones de muchas personas. Sí. Bien. Y en cuanto a ti fue hacia el teatro, fue hacia la actuación. Sí, y más que todo el amor hacia trabajar en comunidad. En que no sea necesario tener un escenario, tener las luces, así sea que tengamos que ir a hacer actuación en tierra, en lodo, donde sea. Podemos hacer teatro, podemos llevar felicidad, llevar pensamientos también a otras personas, porque también el teatro se trata de cuestionarse, ¿no? Cuestionarse la realidad. Y desde ahí viene el teatro. El teatro empezó en las plazas, el teatro empezó en donde sea, en donde tengas la decisión. Porque hasta cierto punto el humano se pierde. Ya vamos entrando un poquito hacia la psicología también. El ser humano se empieza a perder en todas las materialidades de las cosas, se empieza a distraer, se empieza a embobar y empieza a darle ciertos cariños innecesarios a cosas que realmente no tienen un significado. El verdadero significado, y por lo que parte del teatro, es que tienes la libertad de pararte en una esquina y gritar lo que quieras, decir lo que sea. Y la gente no, la gente sale de su casa hacia un punto y llega un punto que termina yendo en modo automático. O sea, no viste la calle, no viste si cambiaron algo. A menos que sea algo gigante que está pasando, no le prestas atención hasta el punto en que llegas.
Y eso, de cierta manera, te genera algún daño en la psique, porque en qué punto perdiste tu libertad de hacer las cosas, ¿no? Y el teatro te permite esa libertad, te da las herramientas para poder hacer ejercicios que te saquen de ti mismo y puedas encontrarte a su misma vez contigo. De la cotidianidad. Ajá. Te hace sentir, te hace que el mero hecho de estar aquí puedas escuchar qué está pasando afuera, sentir, convivir con las otras personas. O sea, realmente hace que te desconectes de eso cotidiano, ¿no? Eso que vas como un robot todo el tiempo, toda la vida. Te hace cuestionar. Claro. De aquí va la primera pregunta. Empecemos con la primera pregunta. Que es un poco personal, no sé si tanto, no sé si sí, no sé si no, pero va conectado con lo que hemos empezado a hablar, que me parece bastante increíble que por primera vez haya yo hilado los hilos de una manera correcta. Y es que quería preguntarte a ti como actriz si lo has llevado hasta ciertos aspectos personales tuyos en la realidad a actuar. O sea, ¿a qué me refiero? Y me expongo, como siempre. Yo, como bien soy un graduado en dirección de cine y he tomado cursos en cuanto a dirección de actores, llega un punto en que hay algunos aspectos que tú dices en cuanto a la actuación como que es muy experimental. Es mucho de saber y encontrar ciertas cosas que a veces tienes que forzar para que se den, ¿no? En mi caso no lo he forzado tanto, pero sí cuando hay necesidades, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, cuando conozco a alguien nuevo, cuando me enfrento a una situación que no es algo a lo que yo estoy cotidianamente adecuado. Sí busco un personaje dentro de mi cabeza que podría, cómo se podría comportar en este momento, y lo he llevado muchas veces, y el personaje en las entrevistas de trabajo funciona. Extrañamente funciona, porque me llaman luego, supongo, y a veces, obviamente no miento. No. Tratas de ser honesto porque la actuación te busca ser lo más honesto posible. Pero en cuanto a conocer nuevas personas, sí lo hago. Ahí sí me invento una personalidad, me invento un nombre. Y es como soltar que vivo en tal cosa. Y me llega un punto en que, hasta aquí con la productora aquí detrás, alguna vez he hecho ejercicios de actuación con ella. Y ella se me ha dicho como, hey, no, ¿sabes qué? Necesito hablar con Alejandro un ratito. Ya me cansa este personaje porque sí, ella trata de... Ella es psicóloga. Creo que se conocen, ¿no? Sí, se conocen. Sí. Entonces, sí, cuando nos enfrentamos a una situación así, medio debatible, pero conversación igualmente, sí trata de hacerme preguntas constantes para ver hasta dónde llego. Y yo no me dejo vencer, yo sí llevo la idea o el personaje hasta hacerle un peso que realmente pareciera real, que realmente me lo estoy creyendo. Y sí dice como que, ¿sabes qué? No, ya relaja, quiero hablar con esta persona, vamos a comer, estamos en McDonald's, no estés actuando aquí. Entonces quería preguntarte, ¿en qué momento, en qué aspectos de tu vida, desde que empezaste en la actuación, tuviste que tomar algún papel, ya sea de ti mismo, creado, manufacturado, o alguna obra que lo implantaste en algún momento que necesitaste un personaje? En la vida real, sabes que no. Okay. O sea, de decir, bueno, voy a hacer de esta forma porque lo necesito, no lo he hecho, pero me parece muy interesante, ¿sabes? ¿Qué? O sea, me has abierto más cosas como de aquí, yo salgo y voy a hacer un personaje y me paro en algún lugar. O sea, sin pensar en el que, ok, estoy en una obra de teatro, estoy en un espacio y voy a hacer teatro. Tú me hablas como de la cotidianidad. Claro. Pero realmente no. E incluso soy media mala para mentir. Okay. Siempre me dicen, pero actúa pues. Y yo no puedo, no. Si me dicen, no, pero disimula tal cosa, cuidado, y yo no puedo. Yo, si alguien quiere hacer una broma, quieren hacer una broma o quieren mentir en algo, yo tengo que virar mi cara porque me empiezo a reír. Ya, okay. Así. Si tú me dices, vamos a actuar, vamos a hacer, ya, ok, yo ya tengo en mi cabeza. Pero si es algo en lo cotidiano, que alguien está diciendo algo, todo el mundo me mira porque sabe que yo en cualquier momento me empiezo a reír o hago algo fuera de lo común y ya se enteraron que era mentira. Okay. Ya, así. Y me dice, pero si tú actúas, pues, si tú haces obra, ¿por qué no puedes? Anda, invéntate tal cosa, no puedo. Ok. Si necesitas el proceso creativo de la obra en sí. Sí, como tener mi cabeza en, ok, vamos a hacer esto. Ok. Pero me parece interesante lo que haces, lo voy a empezar a aplicar. Es que como dije al inicio, es bastante experimental. Es bastante del cine experimental, del teatro experimental, del teatro, ¿cómo se llama el teatro escénico? El teatro de performance. Claro que es. Y yo sí a veces... Es que a veces o sea, cuando empecé a tomar los cursos de dirección de actores, sí es como que me sirvió de mucho en
Yo sé que no entra dentro de un aspecto terapéutico, pero quizás tú me digas, no, sí funciona porque has mezclado eso, que ya llegaremos a ese punto. Pero hay momentos en tu vida, hay momentos en tu día a día que sí necesitaba yo, al menos personalmente. Ahorita soy Pedro y alguien me hablaba por la calle, sí, no, yo soy Pedro, vivo en tal lado, tal cosa, y por una hora que conversé con esa persona, olvidé todos los dilemas que tenía en mi cabeza porque no fui yo. Entonces, si bien no entra en un aspecto terapéutico, creo yo, ¿no? Pero sí me ayudaba. Sí me ayudaba bastante. Sí me ayudaba bastante la actuación en momentos de la realidad en donde no necesitaba, en donde quizás quien escriba mi guión estaba pasando por un proceso, necesitaba desarrollar mi trama, desarrollar mi personaje, ¿no? O algo así, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Tú, Pamela, con todo este tiempo que llevas en la actuación, ¿qué consideras desde tu perspectiva de actor, de actriz? ¿Qué es lo que primordial que tú veas que un director necesita o necesitaba? ¿O con qué directores en algún momento dijiste, con él me llevé mucho mejor que con el acá? ¿O su perspectiva en cuanto a llevar la historia era más práctica o lo entendía mejor o sabía comunicarse? Y luego, ¿cómo utilizaste esas herramientas para ti hacerlas como director ahora? Claro, o sea, he tenido varias experiencias en torno a eso, porque he tenido de todo un poco, ¿no? He tenido el profesor, el director que coge y te grita, te lanza algo y te dice ya, el que te escucha, el que está ahí pensando qué ocurre, pasa algo. Y yo creo que lo principal y lo primordial es la comunicación, Okay. la empatía, en los procesos que llevas, ¿no? Porque depende un poco el tipo de teatro que quieras hacer y la obra que estés montando, ¿no? Si es una obra que conlleva mucho sentimiento, es importante que el actor no quede o la actriz no quede topada, ¿no? Y que entró en un proceso de llanto por querer tener una escena y luego ya quedó ahí, ya terminó la escena, nos vamos, chao, y la persona quedó ahí, ¿no? Eso también veo un poco desde la psicología, en los procesos que yo estaba, que eran ya, no era como tal montar una obra, sino procesos de teatro en donde hacías memoria emotiva, habían personas que quedaban cargados con eso y no hacías un buen cierre. Más que nada porque una obra de teatro se repite. Entonces, y a veces tienes seguidilla, o sea, tienes una, ahorita en la tarde, en 2 horas se repite la obra. No puedes tener a tu actor catártico ahorita en un momento de estrés constante, ¿no? Exacto, entonces es el preguntar, el escuchar, el tener herramientas también, y ahí es cuando te ayuda la psicología, ¿no? El tema de las técnicas de respiración, etcétera, etcétera, y también con la población. Por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y me doy cuenta que son, bueno, ya todos lo sabemos, están así, están arriba, abajo, y las emociones están al mil. Entonces, la comunicación y la empatía es lo más importante. Ok. ¿Con qué directores consideras que fue como tus mejores, o de los que más aprendiste? Juan Cova, que es el director del Teatro Aragua. También Aragua, le tengo okay. un cariño inmenso porque me ha enseñado muchísimo. José Miguel Flores, que es el director de Teatro La Mona, ¿sí? Mi profesor, bueno, Gastón, que fue en el colegio, pero que también marcó mucho en mí. Son los profesores que más que me han llevado hasta donde yo estoy ahora. Okay. Yo los tengo siempre en mi cabeza, okay. En mi corazón. Y al momento de cuando la primera vez que te enfrentaste como directora de una obra, ¿cuál fue? ¿Cómo la llevaste? ¿Cómo llevaste a los actores? Mira, fue una locura porque yo trabajo en una casa hogar. Ajá. Y las chicas de ahí sabían que yo hago teatro y ellas dicen, mami, queremos hacer teatro. Le digo, bueno, hagamos teatro. Empecé a darles clases de teatro, empecé a armar mi planificación, todo, o sea, ya tenía el proceso con ellas, de qué quieren hablar, porque hacíamos este tema de la creación colectiva. ¿De qué quieren hablar? Bueno, violencia. Queremos hablar de la institucionalización, es decir, que están en casas hogares y la burocracia, o sea, que ellas querían quejarse del sistema. Okay. Entonces dije, me parece muy interesante, hagámoslo. Empezamos a hacer ejercicios y cuando nos dimos cuenta, al cabo de 6 meses, había ya una obra de teatro. Yo tenía mucho miedo, yo dije, vamos a hacerla, vamos a presentar en esta casa hogar y que vengan los familiares, vengan unas cuantas personas, se acabó. Las chicas, no, queremos presentarnos en un teatro. Y yo dije, Dios mío, lo presentamos en un teatro, yo nunca y saldría como directora de la obra,
y yo no tengo una carrera en actuación. He hecho muchos cursos, he estado preparándome durante algún tiempo, pero me sentía muy nerviosa. Y las chicas dijeron, no mami, hagámoslo. O sea, ellas me dieron el valor a mí para hacerlo. Oh, y yo fui a presentar esa obra, invité a todos mis compañeros, colegas, psicólogos, artistas, y yo decía, chuta, ¿qué van a decir? Le falta ritmo, le falta esto, no está aquí, acá, porque tú sabes que cuando vas a ver una obra, cuando presentamos la obra, yo estaba súper nerviosa, termina la obra y yo prenden las luces, todo el mundo estaba llorando. Todos estaban llorando, todos. No podía creerlo, yo aplaudía y lo veía todos llorando, veía a la gente que estaba apoyando a las chicas también llorando y las chicas estaban también llorando, pero no era algo de tristeza, sino de emoción, ya de ellas de haber logrado, porque topaban muchos temas que le afectaban a ellas también, pero lo que más me encantó es que de eso nació su fortaleza. Okay. Sí, y las chicas que ya no están en la casa hogar, que pasaron ese proceso, siempre me escriben, me dicen que quieren hacer teatro de nuevo, que eso les ayudó, que eso les sirvió. Entonces créeme lo que desde ahí yo dije, no, esto es lo que tengo que hacer, a esto me quiero dedicar. Y de ahí ya surgieron otros procesos con otros grupos. ¿Nombre de la obra? Desde cero. Desde cero. Desde cero. Ellas le pusieron ese nombre. Okay. Ellas pusieron ese nombre porque hablaban que cuando ingresas a una casa hogar empiezas desde cero. Okay. Y también varias referencias que les gustaría empezar desde cero en sus vidas, porque a ellas les pasó muchas cosas y quisieran como volver a empezar. Y también el que una vez que terminaba la obra, ellas empezaban a tener otra perspectiva, porque ya no veían lo que les pasó como las niñas pobrecitas de una casa hogar. ¿No? Porque esa era la idea que tenían ellas, ¿no? Yo estoy mal, yo me siento mal por lo que me pasó, sino ya cambiar el chip de, ok, me pasó esto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a encontrar fortaleza. Algunas dijeron, bueno, yo me he dado cuenta que yo quiero trabajar en prevención de violencia. Y algunas decían, yo quiero ser psicóloga, sé que una está estudiando psicología. Okay. Y entonces imagínate todo eso. ¿Cómo empezó ese proyecto? Eso, ¿Y qué ha llegado a este punto? En donde... Claro, eso también tiene... Creo que me he topado con personas que han sido ángeles, porque, por ejemplo, hay un profesor que también lo estimo mucho, que se llama Uría Fuensalida. Él, en la carrera de psicología, estábamos, no me acuerdo si era en cuarto o quinto semestre, nos mandó a hacer una tarea y nos dijo, bueno, ustedes unan la psicología con lo que a ustedes les encante. Ya, entonces yo en ese momento con mi compañero José hicimos parejas, pero se hagan parejas. Hicimos, bueno, ¿y ahora qué unimos? Bueno, nos encanta el teatro, unamos la psicología y el teatro. Okay. Hicimos un boceto de cómo sería y a él le encantó. Créeme lo que él estuvo un año entero ahí diciendo cuándo crean algo, cuándo hacen algo. Y nosotros, yo me escondí en los pasillos de la vergüenza, porque ¿Por qué? pelada, estábamos en las fiestas, estábamos en todo ese relajo. O sea, después ya lo vamos a hacer. Hasta que creo que la primera reunión con él fue porque ya me dio vergüenza de que siempre le dábamos largas y empezamos a concretar poco a poco. Hicimos el grupo dentro de la facultad, se unieron muchas personas, hicimos algunos proyectos enfocados un poco más en el arte dentro de la Facultad de Psicología, pero lo que me hizo despertar fue que a mí me llamó una persona y me dijo, Pamela, necesitamos una fundación que trabaje arte, pero esté inmersa en la psicología. ¿Ustedes ya están legalizados? Yo le digo, no estamos legalizados. Me dice, no puede ser, eso era un contrato firmado. O sea, ya, si yo estaba legalizada, firmábamos el contrato en ese momento. Okay. Y dije, no, hablé con José, le dijimos, bueno, aquí hablé con Urias también, aquí legalizamos la fundación. Y ya la legalizamos, ya está como Fundación de Inclusión Social Psicoarte. Okay. Ajá, entonces estamos trabajando para que llegue un momento en el que ya pueda valerse por sí misma la fundación y claro, ya no necesite otros recursos de estar pidiendo, estar buscando auspiciantes. Claro, pero igual según la investigación que hicimos, han trabajado con full auspicios, constantemente han trabajado más que nada con niños, con adolescentes. Ajá. ¿Cuál es la misión? ¿A qué aspira esta fundación? Demostrar que el arte es una herramienta muy importante, primordial en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Okay. O sea, ténganlo por seguro que si un niño, niña y adolescente está en un proceso artístico, va a cambiar, va a mejorar. Y lo mejor, no es por decir Dios mío, ¿no? Pero lo mejor es que si este proceso lleva acompañada la psicología de la mano, mucho mejor. Okay. Mucho mejor. No. Al menos yo no tengo el conocimiento de otros lugares que estén haciendo algo así.
Normalmente el arte al menos en este país, el arte sí se lo ha... No, es como que no le prestan atención porque mucha gente quizás tiene ese miedo. Creo que es más un miedo general de no enfrentarte a tus propias cosas. Y si con el arte no lo haces, imagínate con la psicología. Imagínate con la cantidad, o sea, en números per cápita de que los análisis que se hacen, de la gente que realmente va a un psicólogo en el país es bastante pequeño. El que aquí no está ni siquiera, creo que hasta cierto punto no está bien, o tiene que ser un aspecto bastante, o sea, tiene que ser un aspecto importante en el desarrollo de las necesidades básicas de un ser humano en el país, como un ecuatoriano. No se lo tiene, no está como... Algo primordial. Ajá, no está dentro del trabajo que tengas, no te van a dar un permiso porque tienes una crisis, no tienes como una salida por tantos meses para tener, como lo hacen con aspectos de salud normalmente físicos. Pero el mental también es muy importante y aquí se ha dado casos heavies de situaciones en donde los propios trabajadores terminan muy mal o pierden todo por aspirar solamente a algo específico en vez de... Hay un chiste muy feo que existe, que es que tú te puedes topar una casa en cualquier barrio, del que sea grande o chiquito, y está lleno de electrodomésticos, pero emocionalmente esa persona ni siquiera pasa en esa casa por la cantidad de tiempo que lleva en el trabajo. Entonces, ¿qué tanto daño le puede hacer eso a la persona? Porque si bien está desviviéndose, trabajando por eso, no lo está disfrutando. Exacto. No Entonces, está viviendo. ajá. Y me parece súper interesante, y más que interesante, importante, y más que importante, algo increíble, el hecho de que haya una fundación en el cual se tome como una perspectiva primordial que el arte sea el camino por el cual una persona pueda desarrollarse personalmente. Y si le añades la psicología, ya tienes a una persona que puede salir de ahí con todas las herramientas para ser una persona funcional. Exacto. Darse cuenta que hay muchos aspectos que aquí están mal, que no se deberían ni siquiera permitir. Que, como antes me platicabas con ciertos casos, yo también trabajé pequeñamente en una fundación de niños en el sur, en donde sí había aspectos en donde ya sea el tío, la tía, la mamá, la prima, el primo, abusaban de él, abusaban de estos niños y tenían que ir a clases y su propio abusador los llevaba. Y se sabía que eso había pasado y el niño lo decía y había casos, pero no llegó a nada porque no se infringe, la ley no... No eres consciente, Ajá. La familia no... No deja, es como que no puedo hacer nada o preferiblemente no decirlo o tienen algún aspecto que no quieren comunicarlo y se queda ahí. Y el que sufre es el niño a fin de cuentas, ¿no? Entonces, tener un aspecto en donde quizás el niño pueda vivir ese proceso mediante el arte y con las herramientas que aporta la psicología, puede mejorar o puede, más que, quizás mejorar no es la palabra correcta, pero sí darse cuenta de que lo que pasó no fue su culpa, porque no lo fue. Y créemelo que muchos de los niños y niñas que son vulnerados tienen eso encima. O sea, el primer trabajo que tuve con las adolescentes, todas habían asumido una culpa. Lo que me pasó fue mi culpa, o sea, ellas tenían eso en su cabeza. Y bueno, en el otro proceso que llevamos ahora es increíble porque darse cuenta que casi que de los temas, ¿no? Porque siempre decimos qué quieren hablar. La violencia está siempre de cajón. El abuso, o sea, preguntamos y empezamos a cada uno empieza a contar. Todos van a su ritmo los chicos. Y uno empieza a contar alguna historia que tuvo de algún abuso. Y luego otra persona contó. Y luego otro se abre y dice, yo quiero contar algo. Y luego te das cuenta que casi que la totalidad de los chicos en algún momento fueron abusados por alguien. Y decidieron no contarlo. Porque no sabían que estaba mal. Porque pensaban que solo a ellos les había pasado. Cuando te das cuenta que en realidad es algo que está pasando demasiado. Y que no se dice o no se hace nada. Entonces, bueno, nosotros ya como fundación, teniendo las herramientas, lo que hacemos es hacer la derivación correspondiente, ¿no? Si encontramos también que es necesario una asistencia psicológica como tal, es solo asistencia, también hacemos las derivaciones. Entonces, realmente el teatro a mí me da muchas herramientas para saber qué está pasando. La psicología, obviamente, ¿no? Pero uno en el teatro también, la forma en cómo camina la persona, la forma en cómo se expresa, cuando estamos hablando de algún tema, cómo se relaciona, qué dice, entonces eso también nos dice mucho. Ok, wow, qué profundo, al tema que hemos llegado. Me gustaría seguir
Hablando de esto, ¿qué te parecería importante desde el punto de vista actual? Porque quizás al inicio tú, como todo, lo vemos como algo, uy, hacia dónde me lleva esto? Esto que estoy empezando, ¿qué va a llevar? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el final de esto? ¿Qué me va a llevar? ¿Qué me va a aportar? Ya habiéndolo pasado, ¿cuánto tiempo lleva como tal? Desde que empezó la idea de, ¿sabes qué? Vamos. Desde que empezó, ajá, Ok. 2018. Llevamos, en estos 5 años, ¿cuáles han sido? Normalmente la gente habla sobre qué errores, no me interesa. Quiero saber cuáles han sido esos escalones que cuando los diste dijiste, wow, ok, ya veo un poco más claro este asunto. Creo que ha sido con las personas que he conocido. Ok. O sea, créeme lo que el cariño que le tengo a Psicoarte nace porque, bueno, entra también el conflicto, ¿no? Porque tengo mi trabajo aparte y a veces yo solo digo, quisiera salir de mi trabajo, llegar y descansar, los fines de semana salir, disfrutar, pero hay siempre algo de Psicoarte que hacer, ¿no? Entonces, creo yo que el escalón que tuve que subir fue el de haber tenido la primera presentación, al haberme dado cuenta que sí podía, porque siempre estaba este temor de lo que estoy haciendo está bien, ¿no? ¿Cómo yo sé que está bien? ¿Cómo yo sé que esto me está dando un resultado? No, pero qué mejor resultado cuando escuché los testimonios de las chicas y de los chicos, y más que todo que el teatro que busca manejar Psicoarte no es un teatro desde el final, desde la obra, desde el producto. No, a nosotros nos importa el proceso como tal. O sea, que los chicos digan, ¿sabe qué? Esto me sirvió mucho, somos felices. Hablando del equipo que estamos dentro de Psicoarte. Pero ha sido muy, muy importante las personas que hemos encontrado, que siempre han estado como ayudando. Por ejemplo, Urias, Fuensalida, Javier Espinosa, que es alguien que también, que son personas ya adultas, ¿no? Porque siempre ha estado esta lucha de quizá un poco joven, que está, no, después la reunión la hago mañana. No, pero puede ser para la siguiente semana, porque esta semana no. Ya, entonces es el agarrar esto y asumir más responsabilidades, porque obviamente no es que haya una paga. Ahora, espero que en algún momento pueda hacer mi empleo completamente, pero también ha sido con lo que hemos tenido que luchar, ¿no? Porque a veces falta mucho apoyo por las entidades. Es complicado también tener apoyo de otras entidades y que a veces es como que te sientes solo nadando contracorriente. Ok. Me interesó mucho lo que dijiste de que lo importante es el proceso. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo fue que tú dijiste, sabes que no es el crear el personaje, no es la historia, no es la trama, es tomar lo que siente la persona que va a actuar esta obra, ver primero por lo que está pasando y cómo le afecta de cierta manera en estas cosas y cómo le puede servir para que sea de cierta manera una catarsis en medio de la actuación? ¿Cómo fue llegar a esa idea de, sabes que vamos a primar el proceso Fue en un curso con José Miguel Flores. Yo siempre he sido una persona perfeccionista, ¿no? Que lo que hace quiere hacerlo bien. Estuve en un curso con él y habían algunos ejercicios corporales y yo no los podía hacer. Yo estaba entrando en crisis porque no podía hacer esos ejercicios. Y él conversó conmigo, me decía, tranquila, no es necesario que lo hagas perfecto. Y parece algo que no tiene importancia, pero él se tomó el tiempo de decir, tranquila, es que bueno, ya había también un poco de confianza, me dice, es que tú quieres hacerlo todo bien, tranquila, desconecta tu cerebro, o sea, deja que, porque eres una persona que siempre está como que haciendo muy cerebro a las cosas. Entonces yo dije, wow, yo me senté, mentalicé y dije, es verdad, siempre quiero hacer las cosas bien y si no las hago bien, entro en caos completamente. Entonces ahí empecé a pensar en mí, en tomarme las cosas con calma, en arriesgarme un poquito más, porque yo no hacía cosas que no, esto no lo voy a poder hacer, entonces no lo hago. Okay. Hablándote del teatro, ¿no? Siempre quería como ganar, en los juegos también, así, habíamos varios juegos teatrales, siempre yo quería ganar, entonces eso también él me iba diciendo, porque si estás en un proceso normal, bueno, hablándote en general los procesos, uno dice, bueno, ya ensayamos, te vas, pero él se tomaba ese momento de darte indicaciones a ti.
Entonces yo lo conecté y digo, bueno, desde la psicología está súper bien, porque no dejas en el aire, estás haciendo conciencia qué está pasando en ese momento. Claro. Entonces ahí dijimos, no, o sea, vamos metiéndole psicología, vamos a viendo cómo pasa con otras personas. Y mira, si a mí me sirvió, ahora imagínate a adolescentes que están en todo este proceso de explorar. De conocerse, de saber quiénes son. Exacto. Okay. Y que no se sienten escuchados, porque es la realidad de todos los adolescentes que he intervenido, no me escuchan, nadie me entiende. Los adultos no entienden. Que ellos conozcan a otros un poquito adultos, que sí los escuchan y que estamos en este juego, les hace bien también. Ok. Es que a mí cuando dijiste lo del proceso me llevó a... Hace poco salió una serie que se llama El Ensayo. Y yo sí, como tengo una novia psicóloga, empecé como a analizar esos aspectos sobre el personaje y no sé si la has visto. No, El me Ensayo. la voy a ver. El Ensayo trata sobre un director que no se sabe si es director de actores o no es director de actores. Es como un filántropo. Es muy raro el personaje. Y él le permite a muchas personas, le permite a personas externas del mundo, cualquiera, que si tiene que decirle algo en el mundo real a alguien, ya sea una mentira, una falsedad, un error, algo que comunicar, algo que preguntar, lo que sea, yo te doy los recursos, el espacio, te armo hasta... le vas a decir esto en un bar, te armo el bar en una escenografía gigante, te contrato actores, te contrato una actriz para que actúe como la persona que le vas a decir y te hago que lo vivas el proceso antes 10, 20 veces del camino exacto en cómo le vas a comunicar estas cosas para el día en que se lo vas a decir en la realidad. De eso va toda la serie. Este man, no sé qué busca todavía, pero constantemente busca permitirle esto a las personas, como que su proyecto. Y llega un punto en que en la escena o al inicio de la serie empieza con que conoce a la persona con la cual le va a ayudar. Y al final de toda la conversación con otra persona le dice, lo que estás viviendo ahorita ya está en el ensayo. Y el señor le dice, ¿por qué? Alguien hace poco tiempo vino a hacer unas fotos de tu casa. Hicimos un set de tu casa. Contraté a un actor que se parezca a ti y que te analizara por un tiempo para que me permita comunicarme con él primero, actuar con él en este set, para poder venir a tu casa y que todo lo que te diga me lleve hacia una respuesta positiva por ti. Y el man se queda así como, ¿qué? Y luego vemos eso, vemos cómo lo hizo, vemos al actor, el actor que actúa. Entonces me llevó a este proceso, ¿no? Sé que quizás es un poco a rangos distintos porque es complicado hacerle vivir a un adolescente o a alguna persona, normalmente llevarlo y hacer un set o llevarlo y contratar a un actor, etc. Es como bastante complicado porque juega mucho con la ética de si es ético o no es ético hacer eso. Y lo que prima constantemente en esta serie, que es cortita, de 6 capítulos, véanla, es el proceso, ¿no? Cómo el proceso te puede llevar a tomar la decisión correcta, o al menos en tu cabeza. Hay un capítulo que es de los más bonitos para mí, que una persona lleva un proceso muy largo, ya lleva mucho tiempo tratando de decirle a su hermano menor que por favor le permita tener parte de la herencia de su abuelo, y su abuelo ya falleció. Y lleva tan heavy, o este man lleva a cosas que quizás no son tan éticas, como hacerlo revivir esa experiencia, que es el fallecimiento de su abuelo, que él ya no vuelve al ensayo. Y le termina diciendo que quizás para él, el vivir el proceso era lo que necesitaba. En la realidad no necesitaba vivirlo realmente. Lo que él necesitaba era realmente tener ese cierre. Y quizás eso es parte de lo que tú has notado que necesitan estos niños, estos adolescentes. Necesitan un cierre, necesitan darse cuenta de que no hicieron nada malo. Exacto. Y poder decir lo que quieren decir. Lo que quieren decir. Ahí tengo, por ejemplo, dentro de la obra que ya estamos por presentar. ¿Cómo se llama? Un país. Ok. Ahí los chicos decidieron topar temas, violencia, la inseguridad que hay en este país, ¿no? Por eso se llama Un País, hablan de diferentes cosas, la familia también, ¿no? Y hay cosas que ellos siempre han querido decir a sus familiares, pero no han podido. Y el día de la presentación lo van a hacer. Ok, Entonces, wow, ok. Es como de, quiero que mi familia me escuche lo que yo quiero decir. Y entonces ahí lo van a decir. Que eso nos resultó también muy bueno con el anterior proceso que tuvimos, en un adolescente que quería sacar, quería soltar la rabia e impotencia que tenía
porque ella quería estar con su papá y no la dejaban. El sistema no te deja porque te dice tienes que estar con tu mamá. Todos los niños, niñas tienen que estar con mamá, pero ella no se sentía bien con su mamá, no se sentía cómoda. Y ella quería ir en contra de, porque obviamente un sistema te dice, no, es que primordial tiene que estar con la mamá. Y ella lo dijo, o sea, ella enfrente de todas las personas, y eso para ella fue liberador. No tener ya una posición clara de por qué quiero hacer esto, o sea, y enseñarle a los adolescentes que cuando ellos quieren reclamar algo, quieren hablar sobre sus derechos, sobre lo que piensan, tienen que saber el por qué, el dónde, cuál es el trasfondo. O sea, esa también es la formación que les vamos dando a los chicos. Aquí hablamos de diferentes temas cuando estamos en el proceso. Hablamos de cómo está la situación del país, cómo está la casa, las noticias que vemos. O sea, es realmente ser más conscientes de la realidad. Eso es lo que hacemos con los chicos, ser más conscientes, porque con los que trabajamos actualmente son de comunidades, comunidades vulnerables, hablándoles de sociovivienda, Nueva Prosperina. Hemos tenido, tuvimos hace poco un stop en todo el proceso porque pasó algo con un adolescente en torno a la inseguridad, entonces del país tuvimos que dar un stop al proceso, pero realmente lo que hemos realizado hasta ahora y los resultados que hemos tenido a nosotros nos dejan cada vez más seguros que es el camino. Ok, es el camino. Ok, wow. Ok, wow. Me parece increíble la perspectiva que tienes con la creación de estas obras, ¿no? Es... Wow, me dejaste sin palabras realmente a mí, porque no había visto, o era algo que tenía siempre en la cabeza, como que no había visto a alguien que le importara tanto esto, ¿no? Que le importara, porque muchas personas que conozco, si bien sí tienen como tal un valor y agregarle y algo llegar a más, no encuentran la forma en cómo hacerlo. Y tú teniendo estas otras herramientas te permite llegar a esos puntos en donde, si bien ya es algo más tangible, ya es la persona que está viviendo ese proceso puede tener un espacio en donde poder sacarlo. No es algo completamente cerrado, completamente de quedarte tú y yo y ver cómo te va en la vida, sino es una cuestión en la que hasta cierto punto yo sí siento, y yo sí soy partícipe de eso, de que sí se necesita quizás, a cierto punto creo que no es tan necesario una parte que es enfrentar a tu agresor, pero sí es necesario enfrentar a quienes son tus familiares, a quienes son los que necesitan, los que se supone que te tienen que dar ese apoyo. Y quitar esa perspectiva de las personas de la mente de que no, hay que quedarnos callados, no es que eso no se dice, no es que mejor no hablar de eso. Sí creo que es muy necesario el poder decirle a la persona, ¿sabes qué? Esto pasó, ayúdame, yo no sé qué hacer, se supone que tú tienes que cuidarme. Exacto. O sea, ustedes me trajeron a este mundo, se supone que tú tienes que cuidarme. Y hasta cierto punto me lleva hasta dónde te puede llevar esto, que es quizás hacer una obra de madres, padres y hijos, en donde quizás hasta los padres tengan la necesidad de decirle alguna cuestión a sus hijos. Quizás no a aquellos que han agredido de cierta manera, pero sino a aquellos que no supieron qué hacer. O quizás una madre que su hija fue abusada por su padre o viceversa, un padre que su hijo o su hija fue abusada por la madre, ya sea agresión sexual, física o lo que sea. Se siente muy culpable por no haber sabido qué hacer. Pero hasta qué punto, qué pudo hacer, ¿sí cachas? Hasta qué punto, si bien sí es su responsabilidad, también confió en alguien. Exacto. Entonces, me encantaría quizás en el punto, ahorita se me ocurre hacer una obra en donde algún padre o alguna madre se te acerca, yo quisiera contarle, o cómo es la forma que yo pudiera decirle esto a mi hijo. Y sé que es un poco dramático, ¿no? Pero una escena en la que en plena acción, en pleno momento, le diga la verdad a su mamá, en plan, yo estoy sintiendo esto, me siento muy culpable por estas y estas razones, y así el niño pueda entender cuál es la perspectiva de la madre o del padre en cuanto a esa situación. Claro, y sabes que me parece súper interesante, porque en este proceso que llevamos van a ser los adolescentes diciendo, ¿no? Pero, y eso que también lo hablamos con ellos, ser adultos es muy difícil. Lo ves. Y somos muy sinceros con ellos, porque a veces hablan, no, ya queremos ser grandes. Los chicos oscilan entre 12 a 17 años. Y les contamos la realidad, o sea, no, ser adultos no es fácil, ser padre, ser madre no es fácil. Entonces sí me gustaría, ¿no? También esa otra perspectiva de los adultos abriendo su mente, sus sentimientos, sus pensamientos hacia otro público. Me parece muy, muy interesante. Y también, sabes que iba a comentar algo que había pasado, ¿no? Que cuando nosotros, en búsqueda de estas organizaciones que nos ayuden con el primer proceso de las chicas, algo del municipio nos visitaron, ¿no?
y hablaban de que querían que este proceso, que a pesar de que este proceso había sido un proceso de tristeza, así tal cual, que iban a llevarle profesionales a las chicas para que les enseñen arte, para que no sea un proceso de tristeza, sino de felicidad. Eso lo dijeron. ¿No? Una de las adolescentes pidió la palabra, ¿ya? Y supo defender todo, no defender a psicoarte, sino defender el proceso de ellas. Y es que no se trata de que de pronto sea algo triste o de querer mostrar tristeza específicamente, sino que es ese momento en el cual estas personas van a decir lo que sienten. Y lamentablemente entra siempre el miedo y la tristeza ahí, ¿no? Porque a veces el contar las cosas felices lo cuentas a todo el mundo, pero ¿a quién tú le cuentas cuando te sientes mal? O quieres liberarte. Entonces tiende a tener este nuevo proceso. Sí hay momentos en los cuales el corazón te lo achica, hay momentos en los que te ríes, momentos en los que piensas y dices cuánto daño podemos hacer en la familia, claro. ¿no? Cuán excluido puede sentirse un integrante a pesar de que estamos 20 personas en la mesa conversando y riéndonos, hay una persona de aquí que se siente mal, se siente lejano a la familia, ¿no? Entonces eso es lo importante de los procesos, ¿no? Y esperemos ya poder presentar la obra, se llama Un País. Esperemos, si todo sale bien, este sábado que viene la vamos a presentar en Manzana 14. Igual yo les voy a pasar los datos también. Dale. Ajá. Esperemos todo salga bien porque hemos tenido muchas trabas en torno al espacio, en torno a la inseguridad del país. También tuvimos que hacer un stop cuando pasó el tema de las bombas, porque estábamos, imagínate, en la Universidad de las Artes al lado del municipio, entonces tuvimos que parar algunas veces. Ok, estaremos ahí. Ali y Ali estarán en ese blog, ahí grabando el día del evento, para que nos pasen información y poder estar ahí. Para cerrar un poco, ¿no? Si bien es verdad, o sea, si toca sensibilidad, toca una parte bastante, y que toca una fibra que te duele, pero es que no hay otra forma, porque no es solo el cómo me siento yo, es tratar, y el actor, y es que es básicamente lo que busca un actor. Estas emociones necesito transmitírtelas para que tú vivas lo que me pasó. Tanto si es un personaje como si es la realidad. Entonces, parte de la actuación es primordial de lo que busca un actor en cuanto al teatro, ¿no? Necesitas que desde el principal que te ve hasta el último de la sala pueda vivir esa emoción. Entonces, no hay otra forma. Tienes que hacer a sentir eso. Y aprendes. Oye, yo, créeme lo que he encontrado fortaleza en una niña de 12 años que ha pasado por algunas cosas, pero ella dice, hay que salir adelante, sí se puede, a pesar de que duelan las cosas, uno tiene que continuar y buscar ser mejor. O sea, una niña de 12 años, ya que dentro de los textos que ella escribe, porque les vamos diciendo que escriban, que hablen, va encontrando cierta tranquilidad, cierta esperanza hacia su futuro, ¿no? Entonces tú también aprendes, como profesor, como profesora, aprendes de ellos, de lo que... Porque siempre te dicen, los adolescentes no tienen nada que ofrecer, solo se quejan, tienen la vida resuelta, pero no es así. No es así, porque, ¿sabes? Fuiste adolescente. Creo que estamos nosotros cercanitos a la adolescencia, no tan lejos, ¿no? Pero el no olvidar que fuimos adolescentes, que es lo más importante, y siempre se lo decimos a los chicos, no queremos olvidar cuando fuimos adolescentes, los entendemos. Ellos saben que ese es su espacio donde otras personas que no son adolescentes les entienden. De cierta manera puedes hacer una cierta regresión en tu propia vida. Porque, y te lo he hecho. Porque te das cuenta que con esto que tú estás haciendo, ¿cuántas personas o cómo hubiese vivido a ciertos alumnos, compañeros que ahorita quizás tuvieron una vida triste o pasaron por un proceso de vida bastante trágico? Si hubiesen tenido estas herramientas, si hubiesen tenido este espacio, ¿cómo hubiese mejorado? O uno mismo, ¿cómo hubiese sido increíble tener un lugar en donde poder contar o decir lo que siento, ¿no? En nuestra época. Y me parece increíble que tú lo estés haciendo. Y quisiera afianzar algo más con lo que me dijiste en antes. Dame un ratito. Y es que antes dijiste que, si bien estás en el proceso en cuanto a la actuación, quisiera hacerte las preguntas para... No sé si para... Sé que uno tiene que ser consciente de sus límites, sé que tiene que ser consciente en el momento en el que está. Pero antes dijiste que todavía sigues en el proceso y que no te puedes considerar como tal una actriz o una... Para mí es como... Y quiero hacerte la pregunta, ¿sabes cuántas obras de teatro has participado, cuántas actuaciones has tenido en tu vida?
Uy, la verdad es que no. Aún tira un número así como que... Más de 10. Es que no he llevado la cuenta, pero sí han sido algunas. Sí han sido algunas. Ya, eso aumentémosle todos los ensayos. Aumentémosle todas las veces en las cuales participaste con distintos microobras antes de llegar a la obra. Las lecturas de guión, las lecturas de personaje, las lecturas de las acciones, ¿cómo decirlo? Los bloqueos que se hacen antes de la... que son una y repetirla otra y otra y otra vez. En horas vuelo, por poner una metáfora, de un piloto, sí te podrías, para mí ya considerarte como tal, alguien que puede hablar del tema y puede dar una opinión certera de lo que es la actuación, porque lo has vivido. Yo sí quisiera decirte que sí, o sea, no que no lo digas, no que no lo piensas, pero que te des cuenta un poco y revivas de todo el proceso que ya llevas. Porque, y así ahí vamos entrando al siguiente punto, es que me he topado con una Pamela totalmente distinta a la que yo conocí. Ah, claro que sí. Totalmente distinta. O sea, yo de los breves atisbos de recuerdo que tengo de ese cortometraje, eras una chica muy callada, muy temerosa, muy tímida, pero al momento de actuar te transformabas y era como que ahora sí soy el personaje y luego volvías a ser... Era muy raro verte porque yo era la persona que te tenía más enfrente porque era el director de fotografía, o sea, éramos tú y yo constantemente. Yo te veía a través de la cámara y tú actuabas en la escena, ¿no? Entonces era la primera persona que te veía desde el punto de vista en el cual vas a aparecer en el corte final, o sea, yo era quien te veía constantemente, ¿no? Y yo vi que era muy extraño verte en el momento del papel, eras el papel, y cuando salías eras como que cambiaba tu rostro totalmente de, y esa luz que llevaba hace rato se me va a caer encima, o aquí el actor, o yo le que generar alguna incomodidad, o estoy haciendo bien lo que dice el actor, y ibas, te acercabas o me preguntabas a mí, o te acercabas a Leo en ese momento para preguntarle ciertos detalles, o te dejabas llevar con la comunicación del actor principal que era César, y en todo, o sea, era ¿cómo decirlo? Era, me he topado con una Pamela totalmente distinta de la que yo conocí en su momento, ¿no? Una Pamela que la última vez que lo vi fue como que, no, ya tenemos el corte final, tal fecha vamos a quedar. Obviamente se retrasó, se hubieron complicaciones por el mismo de la U, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí ya no te vi, más que en algunas veces en alguno que otro evento, alguno que otra obra, por ahí te alcancé a ver en las épocas de la universidad, me refiero, ¿no? Y aún así, en esos pequeños momentos todavía veía a esa chica que la vi en el cortometraje, ¿no? Y yo hoy que llegaste, yo hoy que vi tu forma de comunicarte, tu desarrollo, he visto a otra persona totalmente distinta, totalmente distinta. Me he encontrado con una Pamela totalmente distinta y sí quisiera que me contaras cómo has vivido este proceso desde aquella vez que nos vimos en ese cortometraje. Uy, la vida. No, la verdad es que yo siempre he sido súper tranquila, súper callada, pero el arte me ha hecho chocar, me ha hecho estrellarme. Desde que estuve en ese proceso con José Miguel también, me enfrenté a varias cosas, también los procesos con Aragua, que todo era parte física, y yo odiaba la parte física, la odiaba. Había momentos en los que teníamos que estar 1 hora en quietud, o sea, quedarnos quietos sin movernos 1 hora, y yo soy de las personas que no puedo estar tranquila, no puedo quedarme quieta, y me tocó aprender, me tocó sudar la gota gorda, y todos estos procesos que he tenido han hecho que yo me enfrente conmigo mismo, o sea, quién soy, qué quiero hacer. Entonces, netamente el teatro, el arte en general, pero más el teatro, ¿no? Porque he entrado en este proceso de querer conocerme, de querer saber lo que quiero. Por medio del arte he conocido gente que siempre ha estado apoyando. Entonces, es algo que me ha ayudado. Y obviamente la psicología también, ¿no? El haber estudiado una carrera de psicología, pero yo le doy el mérito principal al teatro. Okay. Y por eso yo estoy segura de que el teatro es el camino. Por eso yo eso lo tengo clarísimo. Puedo dar de cualquier cosa menos de eso. Okay. ¿Qué recuerdas de ese corto? ¿Recuerdas cómo llegaste? ¿Cómo fue el casting? La verdad es que no me acuerdo. Ok, yo tampoco. Estoy tratando de... Yo también estoy pensando cómo llegué. Yo lo que
recuerdo que sí estuviste en el casting, que fue en la U, que fue en este lugar con Ya me paneles de acordé. luces Sí, grandes. ajá, ya recordé, ya recordé. Ajá. Creo que una amiga me comentó, o creo que fue Gabriel, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, qué ocurre, y hice el casting. Y luego ya me dijeron que efectivamente, y no sabía, pues yo no sabía cómo iba a ser. Y luego cuando ya llegué, vi que estaba todo armado, que estaban las cámaras, que estaban las luces. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde me metí? Porque yo veía otros cortos de otros compañeras que eran algo sencillo, bajo presupuesto. Y digo, Dios mío, esto es más formal. Y no sabía qué hacer, porque yo no me considero en ese momento, bueno, todavía no me considero, la verdad. Me gusta mucho el arte, pero no me siento como una actriz, así como tal. Pero imagínate en ese momento. Claro. Y yo decía, Dios mío, y venía alguien y me preguntaba, ¿quieres algo de tomar? ¿Necesitas algo? Y yo, no, gracias. Tienes tus líneas. Ajá, ahora como que necesitas esto y acá. Y yo decía, Dios mío, y había, caminaban de un lado a otro, que la que maquillaba, entonces yo estaba así, como en otro, me sentía en Hollywood. Es que sí, tenemos los espacios, tenemos la calle principal, la calle de atrás, el bar, que eran dos bares en sí, el bar de abajo y el bar de arriba, la casa, que era la casa del personaje de Gabriel, y que otras tomas, la toma de la casa tuya con el personaje principal durante la mañana, ¿vale? Y yo recuerdo que ese proceso lo llevamos un poco más allá, porque yo quería experimentar un poco con la fotografía antes, yo quería ver cómo se veían ustedes como personajes. E hicimos una sesión de fotos antes, que fue bastante complicada, porque queremos que llueva y hacía un solazo y tiramos agua con una manguera. Luego nos retaron en el local por haber mojado en las paredes del local. Pero sí, era como que queremos experimentar muchas cosas y a veces yo no caigo en cuenta, a veces uno cae en cuenta en que las cosas se consiguen, cuando se consiguen, las ves como muy naturales hasta que las ves de una perspectiva externa, en donde si dices, no, pues esta es bastantísimo para lo que muchas otras personas piensan que es, ¿no? Y yo recuerdo que tu primera escena fue en el bar, la llegada. Más que nada porque queríamos, o sea, el director estaba un poco loco. No, mentira. Pero el director quería como grabarlo lo más realista posible. Quería grabar una llegada de ti realmente bajándote de un carro. Quería como que tomar un poco documental. Todo y demás. Y yo recuerdo que ese día fue bastante complicado. Bueno, no complicado, pero sí fue bastante de llevar contra el tiempo porque teníamos que grabar varias escenas en un mismo día, que tuvieron que ser 2 días, para grabar la escena del taxi y la parte de atrás, donde se separan los carros, algo así era. Y el choque, había un choque también. Es verdad, había un choque, Dios mío, ustedes nivel pro, yo me acordé que había un choque. Y lo peor fue que, no sé si tú te acuerdas que llamaron a la policía. Sí. Llamaron a la policía. Y lo que yo no me explicaba era que estaban viendo quién iba a ser la persona que iba a ser atropellada y veía que decían, no, yo lo hago. Y o venía otro que decía, no, ¿sabes qué? Mejor yo, aprobemos cuál de los dos. Y yo decía, aquí están ellos a darlo todo por el todo. Es que el actor principal, no, el stunt principal que iba a ser un choque, que no era un personaje, no, era un choque ya. Chocamos a alguien, whatever, en la historia, porque este cortometraje hablaba sobre presentar una historia romántica bonita y todas las cosas que fueron consecuencias para que esto se diera. Esa era la idea, ¿no? No al revés, como ver todas las consecuencias y, el final feliz. No, era como ver una historia feliz y ver qué pasó para que se diera esto y qué pasó que quizás para que no se diera esto. Esa era como la idea. Me encanta esa idea. Que quiero ver ya el cortometraje. Y el actor que hicimos la escena del carro, lo atropelló, no realmente. Hubo golpes, pero leves, ¿no? Y tampoco porque el carro no era nuestro. Pero a perspectiva de las calles, eran departamentos alrededor. Se veía como si hubiese sido un choque real, porque luego parecía que unas cámaras habían llegado al momento del choque, el man estaba en el piso, sangrando, que sé qué por allá. El problema fue que ninguna toma con ese actor quedó. Y estaba ya bollado. Entonces, a la cuarta toma nos dice como que, ya está la toma. Y nosotros revisando, se movió, está blureado, está quemado, no se ve. Hay que rodar otra escena. Ya no puedo. ¿Quién está aquí? Tal, por favor, ¿puedes ayudarnos?
y fue otra persona la que saltó y ahí ya tuvimos que hacer un corte, o sea, ya no sería como la toma seguida porque tenemos la idea de que todo sea plano secuencia, no se pudo, hubo buenos planos secuencia, pero no fue todo plano secuencia. Y se dio esta escena en donde sale el choque y en donde tú conduciste por primera vez. Ay, sí, Dios mío, fue terrible. Yo tenía mucho miedo. Yo decía, esta gente me va a dar un carro. Y tenía que avanzar y todo. Yo decía, Dios mío, aquí, bueno, yo dije, si me choco, yo no pago nada. Y tenía a alguien atrás con la cámara, tenía a alguien que estaba ahí al lado, que me estaba diciendo, frena, despacio, pon acá. Y yo estaba súper nerviosa. Yo tenía miedo de realmente chocar el carro y esa deuda. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Es que la toma era que venía un carro y el carro de Pamela pasaba al lado del carro de César, que era el otro personaje, y se veían por carro, pero no se veían entre ellos. Y ese era el final del corto, ¿no? Era lo que se pensaba al inicio. Pero el problema es que César sí frenaba y Pamela no. Teníamos la toma con César así conversando y parece, va Pamela y se va de largo. Y era frena, y no me acordaba cuál era acelerar y cuál era frenar. Y la idea era como que frenara lo más casual del mundo, ¿no? Una roja y conversa, se maquilla. Entonces, en las primeras sesiones... Literal así sí, era. sí, o se pasaba o se quedaba el que se va muy atrás era más gracioso. Porque era como, frena, la ventana está aquí, el carro aquí. Y ya, pues se frenó, no se ve en cámara, pero no se ve la toma, no te veías. Entonces no me acuerdo con cuántas tomas se hizo, pero alguna toma quedó. Y también era complicado porque tenían que los dos carros irse y retornar para poder volver a la calle, porque no podíamos infringir la ley de darle retro en una vía que era hacia el frente. O sea, no se podía hacer eso. No se podía. Claro que no. Entonces, eso. Y de ahí... la escena del plano secuencia. Yo recuerdo que, no sé si te metiste en el papel, pero yo te vi como los ojos un poco llorosos, porque había dos planos secuencias. Uno donde morían y uno donde se salvaban. ¿Vale? En el que morían, pues morían. Y ya. Se morían enfrente de otro porque era la primera cita que tenían ustedes dos, se supone. En la segunda, en la que sí se salvaban, ustedes se escondían y se tenían que escuchar los gritos. Y cuando yo regreso, veo que los actores de los dobles estaban tranquilos y tú estabas como que, ¿qué pasó? O sea, y dice bien, se escucharon bien los gritos y demás. ¿Cómo fue vivir ese momento de plano secuencia? La verdad, tenía mucha tensión porque, como te decía, era la primera vez que estaba yo grabando un cortometraje y ver más que todo la formalidad que tenían todos. Entonces, eso ya a mí me exigía también dar de más. Pero la ayuda de los compañeros, eso para mí también, y por eso te digo la importancia, ¿no? Porque yo me sentí súper cómoda en la grabación, me dieron mucha confianza, estás bien, mira, vamos a grabar esta parte, en este momento tú tienes que sentirte de esta forma, esta es la acción que yo quiero, este es el sentimiento que yo quiero. Entonces sí fui como que un momento estuve como que sola, pensando en cómo sería, el conocer completamente la historia también me llevaba a, entonces ahí se pudo lograr. Y también la ayuda del compañero, de César también, que estaba pendiente, que estaba viendo qué se podía hacer. Y era bastante complicado porque César no era actor. César era el único que estaba iniciando en cuanto a su experimentación con la actuación, ¿no? Era la primera vez que lo hacía. Y él sí tenía un poco de temor a enfrentarse a una actriz, lo cual es raro porque desde tu perspectiva tú estabas como, es la primera vez que lo hago, ni siquiera lo había hecho nunca. Entonces sí era como, para él era bastante imponente enfrentarse a una actriz que sabía qué hacer y decir. Y me parece bastante increíble que te hayas sentido acompañada por alguien que quizás estaba viviendo el mismo temor o más que tú. El arte, mira. O sea, mira eso, o sea, cómo nos dimos compañía en ese momento y no era que uno sabía más que el otro, sino que el que alguien te acompañe y te diga, no, mira, pero podemos hacer esto. E incluso la escena del beso, por ejemplo. Yo estaba demasiado nerviosa, ya, pero sentí mucha confianza conmigo. Entonces, eso también me ayudó. Más que nada porque la idea que tenía el director de esta escena, para empezar, en cuanto a la cinematografía, era bastante compleja, ¿no? Él se había basado en una película que se llama Hair, en la parte romántica de Hair, en donde sí estaba enamorado, no sé si te la has visto, bueno, ella. Una película en donde alguien vive su dolor por haber perdido a la persona que amaba, ¿no? Él se basó solo en la parte bonita en donde están bien en la relación.
Entonces la idea de esta escena era que tú y el personaje, o sea, tu personaje y tu personaje habían decidido tener un bebé y haberlo procesado durante esa noche en la primera, después de haber estado mucho tiempo, ¿no? Que era la sensación que se daba en la escena. Porque la mano en la pancita era como que es la primera vez que juntos decidimos como tener un futuro juntos y este es el bebé que nos va a llevar hacia nuestro futuro, ¿no? Ay, qué romántico. Sí. Entonces la escena es muy bonita, está muy bien iluminada, el color, es todo bonito, ¿no? Pero para empezar una historia o para ponerte ese papel de director de sabes que quiero hacer esta escena, era complicado empezar con, o sea, me refiero al inicio, o sea, tu primera hora, va con algo tan profundo, era bastante como que, wow. Y todavía el hecho de la escena, porque si bien era tratar de hacerlo lo más tranquilo posible y lo más bonito posible, sí implica que eran dos personajes en una cama por la mañana, obviamente con ropa muy pequeña de pijama. Ajá. No, yo estaba en interior. Sí, y el César también creo. Sí. Era como la mañana más romántica luego de, ¿no? Siendo grabados por un equipo afuera, o sea, qué tan incómodo puede Ay, ser. no, Dios mío, yo estaba demasiado nerviosa, porque estaba en interior, y era un interior chiquitito, porque o sea, era lo que pedía el director, porque era luego de una mañana, de una noche más que de todo, porque pasión. estaban las copas, que estaban El las vino, rosas, y todo. la ropa Entonces, por todos lados. todo conllevaba. Era después de, creo que era el aniversario. Era el aniversario Era el de esta aniversario, pareja. imagínate, era el aniversario. Ujú. Ya. Entonces yo estaba muy nerviosa, pero lo que te digo, el sentirme acompañado, o sea, yo estaba nerviosa por la escena, pero el equipo estuvo siempre 10 de 10. O sea, no me sentí incómoda, me sentí tranquila. Era como, ok, estás bien, mira, en este momento voy a poner la sábana de esta forma. Tenían que acomodar la sábana para que se vea. Ya, entonces mira, voy a acomodar esto, estás bien, ya, todo correcto, sí, que la luz, que, y César también, ¿no? Que tranquila, que mira, ¿te parece si hacemos esto? ¿Te parece si pongo la mano acá? Entonces, el haber existido esa comunicación hizo que también se haga menos traumático, difícil. Y más que nada la responsabilidad, porque era una escena en donde el equipo de hombres salíamos del set y te quedabas con las actrices, con la continuista y con las maquillistas. Y el departamento de dirección de arte, que era el equipo femenino. Cuando estuviera listo, nosotros ingresábamos. Donde estuviera todo el set ya armado para que te sientas cómoda más que nada. Y que cada uno vaya y revisa las luces. Hacemos corte, hay que revisar, vamos a hacerlo de nuevo desde otra perspectiva. Ok, todo el equipo de varones salía, el equipo de luz salía, nos quedábamos afuera en el balconcito que había Sí. ahí. Llamaban y otra vez empezar, al igual que César. Para el equipo suena muy bonito, pero para el equipo de hombres era incómodo porque César salía con nosotros y no llevaba nada. Entonces estar con un man ahí era como que, ajá, mira hacia el frente, mira hacia arriba. Pues no queremos ver nada. Al inicio, si queremos tenerlo como parte de esta entrevista para presentártelo, voy a hacer todo lo posible para que lo puedas ver lo antes posible. O cuando salgan de entrevista saldrá, si tengo el permiso de los familiares de Leo, en este mismo canal, el corto. Porque creo que nunca vio la luz como tal. Quizás creo que Leo lo mandó a algún festival, creo que es lo único que hizo. Y de ahí en fuera solo hay como escenas. La escena de Gabo Sí, yo quiero ver. y la escena del primer plano secuencia, en donde el actor mata a su jefe. Esas son las escenas que estaban libres, o que yo he visto libres, ¿no? Entonces, me sorprende mucho y quisiera preguntarte, ¿quisieras volver a experimentar o a estar en una obra cinematográfica? Sí. ¿En un cortometraje? ¿Te gustaría mucho? La verdad que sí, porque es algo diferente, ¿no? a lo que hago. Y en ese momento lo hice sin saber todo lo que conllevaba hacer un cortometraje. Pero como estoy que quiero experimentar también otras partes de la actuación, sí lo haría. Definitivamente, Okay. a ojos cerrados en este momento me diría y digo sí. Ok. Entonces voy a comprometer al... No, al inicio de en episodios pasados, que obviamente todavía no sale. Pero en el episodio pasado yo... ¿Qué fue lo que hice? Me puse la soga al cuello, eso fue lo que hice. Me adjudiqué una responsabilidad desde el primer episodio de este programa. Que lo que busco con esto es llegar a tener los recursos para poder rodar mi primera película.
del cual en conversaciones aún con Gabo espero convencerlo y pueda esto servir de no sé, de hacerlo sentir que tiene que hacer, que tiene que ayudarme. No, mentira. Pero de que sepa que es real, porque me gustaría que él estuviera. Y te hago la pregunta, ¿no? ¿Te gustaría participar en esta película? Claro que sí. ¿Sí se da? Sí, sí. ¿Segura? Sí. Ok, Ajá, manita. hecho. Ok, queda firmado. Entonces, no, sí me gustaría porque conectando todo y conversando lo que conversamos hoy, el hecho de que no has tenido otro espacio en donde para experimentar y yo me haya puesto esto en la espalda de producir mi primera obra, sí me gustaría. Me gustaría saber, te considero una persona que se dedica fielmente a esto, que le gusta la actuación, que más que le gusta vivir la actuación en muchos sentidos y me parece increíble conocer a alguien como tú, ¿vale? Y que la vida o lo que sea me haya permitido toparme en el camino contigo, en donde te he visto en distintos lugares por la investigación y demás, todo lo que has hecho, todo lo que me has conversado hoy, implica mucho valor, ¿no? Y sé que si todo sale bien en el proceso creativo de formar y crear esta obra cinematográfica, mi primera obra, mi obra prima, sé que contar contigo sería contar con alguien súper responsable y alguien que realmente le añadiría algo más de valor de acuerdo hacia sí mismo, ¿no? Lo vería como algo personal de cierta manera hasta cierto punto, como algo en lo que quisiera estar. Entonces, qué cool. Entonces, comprometida ya. Ya está sí, grabado. aún falta bastante, pero sí quisiera decirte. Perfecto, dale, Ok, listo. Sí, me parece muy, muy buena idea. ok. Para ir cerrando con esto, quisiera saber cuáles son, de cierta manera, en dos preguntas, ¿no? En tu proceso en cuanto a la actuación, ¿cuáles son como para ir también conociéndote y ya que te comprometí, también conocer porque tendría que dirigirte, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes en el momento de la actuación? Ya sean obras, actores, actrices, películas que has visto que serían como que las que tú dices, yo tomo esto o me gustaría tomar esto o me encantan estas cosas. Me interesaría experimentar sobre todo la caracterización, porque por Ok. ejemplo acá en el proceso que yo estoy llevando, ¿no? Ujú. Es meramente creación colectiva. ¿Ya? Entonces tú vas creando tu personaje poco a poco. Me gustan mucho las películas de Joaquin Phoenix. Ok. Ya, de ver cómo él puede definitivamente crear un personaje completamente diferente. Entonces, quiero entrar en esa investigación, Ok. quiero entrar en esa investigación, quiero entrar en ese proceso. Soy minuciosa. Cuando mi cabeza está en algo, le meto mucho pensamiento a eso. Entonces sí me gustaría poder caracterizar o hacer un personaje que no tenga nada que ver conmigo. Ok. Nada que ver, nada que ver. Es algo que lo he estado pensando y he querido llevarlo a una obra, pero no es lo mismo una obra que ya algo más como un cortometraje o una película. Ok. Entonces sí me gustaría entrar en ese proceso. Vivir ese proceso de crear un personaje. Y mira, que tú me recuerdas este proceso del cortometraje y realmente fue muy bonito. O sea, fue muy... He querido siempre, desde que era pequeña, me gustó mucho la actuación. Y yo decía, quiero ser actriz de películas, de telenovelas, de televisión. Pero en algún momento en la vida yo encontré la psicología, el teatro y ya me desvié por otro lado, ¿no? Pero sí me gustaría experimentar eso. Y en el corto lo experimenté, pero luego pasó una cosa, otra y ya quedó ahí. Pero me has hecho recordar eso. Ok. Que es algo como que quiero hacer. Ok. Ajá. Ok. Ok. Y por último, ¿qué era? Que ya me olvidé, me concentré mucho en lo que estabas diciendo. Creo que ya me lo has contado de cierta manera, que cuáles son tus sueños, metas, ya me lo has dicho de cierta manera, ¿no? Pero quisiera preguntarte cuál sería la reflexión o el mensaje que le quisieras dejar a otra Pamela pequeña que esté ahorita decidiéndose si le gusta o no le gusta la actuación, si se mete o no se mete, ahorita que tenemos herramientas como las tuyas o otros espacios en donde se puede actuar, en donde se puede decir qué mensaje viviendo de tu desarrollo personal y artístico, porque para mí sí tienes que verlo como un proceso completamente artístico porque tiene ese peso. ¿Qué dirías o qué mensaje le dejarías? Sería el plantearse bien el objetivo, o sea, hacia dónde quieres llegar.
porque estuve bastante tiempo divagando y dejándome llevar por lo que decían las personas, de que el arte no te ayuda, el arte no te da de comer, el arte es perder el tiempo, y siento que me perdí mucho en eso, en no saber si dar de mí a psicoarte o dejarlo, porque eso no me iba a ayudar. Pero realmente a mí psicoarte hablándote de psicoarte, la mezcla de la psicología con el teatro, ha hecho lo que soy ahora. Si no estuviera psicoarte en mi vida, yo no sé qué estuviera así, siento que no sería feliz. Entonces, a las personas que no saben qué hacer, que no saben si meterse a un curso, si explorar el arte, háganlo, y si tienen que tomar algunas decisiones, hacerlas, ¿no? Mira cómo encontré la forma de que la psicología y el arte se unan, porque yo decía, y ahora estudio psicología y me voy a dedicar solo a eso y enfrascar y dejo de ser feliz, pero encontré la forma siempre hay una forma donde tú puedes unir lo que tienes que hacer con lo que te apasiona, solamente tienes que encontrar la forma. Cuando quieres algo, buscas la forma de conseguirlo, ¿ya? Entonces tienes que querer realmente cumplir ese objetivo, y mi objetivo es que Psicoarte sea una fundación grande, en donde podamos recibir de 100, 150, 200 adolescentes de diferentes comunidades, no tengan que pagar un solo centavo para recibir los procesos, mostrar el arte, poder ayudarlos también en algún momento que ellos puedan conseguir algún trabajo, formarlos en sus habilidades sociales, y que esto pues sea financiado, no tener que estar tocando puertas, sino que en algún momento una entidad diga, me gusta esto, aquí está, y tener varias escuelas en los sectores más vulnerables, tener las escuelas y que los chicos puedan ir, y que en vez de que estén en alguna banda, que estén en algunas cosas que no deben de estar por su edad y porque no les hace bien para su futuro, estén en el teatro. ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes de las comunidades que estamos ahora? Nos mencionan que los amigos están pues, en cuestiones, pero que ellos deciden ir un sábado 9 de la mañana a hacer arte. Ya, ese es mi fin, ese es mi objetivo, que yo sé que lo voy a cumplir y que va a costar, pero voy en ese camino. Ok, ok. Qué cool. Bueno, ese es el mensaje de Pamela Pincay. Muchas gracias por haber venido a este espacio, haber platicado conmigo durante todo este tiempo. Tus redes sociales para que te siga quien te vea aquí. Pamela Pincay, _94 en Instagram. Y bueno, las redes de Psicoarte, Fundación Psicoarte.es en Instagram, y en Facebook, Fundación de Inclusión Social Psicoarte. Todas las redes están apareciendo aquí abajo o están en la descripción. A mí me pueden seguir como Dean Alex Jiménez. ¿Productora quiere decir algo de casualidad? ¿No? Tus redes, aunque sea, te las digo yo. Sigan a Losbet en @Losbet en todas sus redes sociales. En serio, muchísimas gracias por haber venido hoy. Me parecía muy importante conversar contigo. Llegamos a algo, nos comprometimos en algo. Sí. Conversamos de todo, platicamos de muchas cosas que me parecían importantes y que conociendo desde ti, desde quien ha vivido todo ese proceso, es mucho más, le da mucho más peso que lo comunicas a través de ti, ¿no? De haberlo comunicado a través de ti. Entonces eso, muchas gracias por haber estado el día de hoy en Ruiseñor. Eso sería por todo. Me estoy trabando demasiado para esta final. Eso sería todo por el día de hoy. Chao.